Y estoy aquí con Jofre Echarri, él es productor de cacao de la hacienda Santa Ana, en Caruao, que por cierto ya me dijo, si no has ido, te has perdido de lo mejor. Yo creo que sí. Bienvenido. Sí, gracias. Buenos días, ¿cómo estamos? Gracias Muy por bien. estar aquí. De verdad, gracias a ustedes por invitarme. ¿Ok? Sí, soy productor de cacao, vengo de una zona conocida como Caruao, una zona bastante hacia el este, paraíso natural si se quiere, rodeado de buen clima, montañas, playas, todo lo que se pueda conseguir allí, todo lo que tú quieras desear lo consigues allí, ¿ok? Solamente es una playita del deseo. Pero nosotros en realidad somos productores de cacao de hace más de 200 años y tenemos conocimientos demasiados que van exactamente con eso, pues, ¿ok? Dentro de la producción de cacao y su post cosecha, haciéndolo, y hemos venido haciéndolo desde hace esa cantidad de tiempo aproximadamente. Lo que me mencionaste que yo le preguntaba si había alguna tecnificación, alguna nueva técnica aplicada sobre el manejo del cacao, y me comentó que no, que siguen con sus conocimientos ancestrales. ¿Cuáles son esos? Bueno, nosotros en realidad no hacemos poda como la mayoría de los entes modernos que se están moviendo por ahí, ¿verdad? No sembramos híbridos, o sea, no hacemos híbrido. Híbrido es cuando tú haces una clonación. Nosotros sembramos por semilla. Si sembran por híbrido, tiene su ventaja. Va a hacer la teoría del hedonismo. Hacer dinero en más corto tiempo. Pero entonces tienes dos problemas. Si tú tienes 30 años y comenzaste a hacer eso, a sembrar por clonación, ¿qué va a pasar? Dentro de 30 años más estás preocupado. Ah, qué importante. Sí, porque esa fenece. Tiempo de duración de eso es 30, 35 años cuando mucho. En cambio, cuando tú siembras por semilla, dependiendo del terreno donde tú estés, eso pueden pasar. Yo tengo árboles que pasan de 100 años completamente. La mayoría de mi población de plantas pasa de 100 años. Vamos a hablar de ese proceso desde esa siembra. Aquí tenemos esa es una planta. La planta. Sí. Ok. Nosotros comenzamos por allí, tomamos la semilla. Para muchos, ellos toman cualquier semilla, pero cuando tú eres lo que se llama, o se conoce ahora como un cacaocultor, que es lo único bueno que hemos tomado de ellos, no somos productores normales, sino nos llamamos cacaocultores. ¿Por qué? Porque nosotros sembramos esa semilla por el principio de la genética de Mendel. Solo los primeros y los últimos tienen las características propias de los padres. Y entonces por ahí sembramos. Nosotros con esa semilla tenemos más del 95% de posibilidades de que hayamos reproducido lo mismo que su padre o su madre, ¿ok? Y entonces tenemos esa certeza, si tú observas bien esa semilla, te das cuenta que su interior tiene el mismo color de las hojas. Ajá, acá. Eso te dice que las probabilidades de que él venga con las características propias, excéntricas de sus padres, tiene más de un 95% de reproducir lo mismo que tiene, sin necesidad de estar haciendo un injerto, ¿ok? Nosotros no trabajamos por injerto, sino por semilla. Okay. ¿Y cuándo tenemos la mazorca? ¿En cuánto tiempo? Partiendo de esta planta que Partiendo de esa planta que está ahí, bueno, es un poquito, bastante, como 2 años y medio. 2 años y medio para tener, sí, para esta mazorca. Una mazorca. O maraca, que también me dijo que se le llama maraca. Sí, maraca o mazorca. Y me dijo que es porcelana. Esto es un criollo porcelana. Criollo porcelana. De la zona de Caruao. No tiene nada que ver con porcelana del sur del lago, para nada, ¿ok? Son dos. Ah, bien. Cada zona tiene su diversidad de cacao, ¿ok? Y esa es una de las partes de es un cacao que, como tú puedes ver según la morfología, de que es un cacao criollo. ¿Por qué? Porque tiene su curva hacia el lado derecho, mientras este ápice que está aquí, más fino sea, mucho más fino es el cacao que lo que estás disfrutando, ¿ok? Y como puedes ver, es una mazorca que viene con unos tubos. Esta es una mazorca que, según estos dibujos que tú ves aquí, es un cacao ancestral. Si nosotros pudiéramos hacer un corte, te podríamos mostrar. Los cacaos ancestrales se conocen porque llevan en su interior un lunar
negro, que para muchos cuando tú no lo conoces, tú los abres y dices, bueno, ¿esto qué es? Esta semilla está mala. No, eso significa abolengo, raza. Ah, Sí. bien. O sea, es diferente a este. Sí, muy diferente, Ok. muy diferente. Es como cuando uno nace con Con un lunar de lunarcito. familia, Ok. ¿ok? Que de repente lo tienes todo el mundo, lo saca de este lado, pero cuando Ajá. tú lo sacas de este lado, entonces, mira, yo no sé si es verdad tú eres hijo mío, ¿no? Pero bueno, más o menos sí. Pero ellos por lo general sí. Yo tengo ahorita dentro de la última generación de plántulas que se hicieron, una planta que al abrirla, la tomé, su primera mazorca, y la abrí, y bingo. 4 semillas abiertas y 4 semillas con el lunar de la familia. O sea, es un ancestral reproducido sin necesidad de tener que hacer un injerto y para que te dé lo mismo. No, Perfecto. nosotros podemos hacer eso sin necesidad de hacer un injerto. Bien, y ahora de la planta a la mazorca, que son 2 años aproximadamente. 2 años y medio. ¿Cómo es ese cuidado? Bueno. Si hay sol, lluvia. Mira, una característica de los cacaos criollos es de que ellos sin sombra no sobreviven, ¿ok? Ahora, cuando tú haces un injerto o una clonación, tú agarras y puedes pasar sin sombra todo el cacao que quieras y todo el tiempo que tú quieras. Pero los cacaos criollos cuando no tienen sol, cuando no tienen sombra, ellos tienen que tener un equilibrio. Puede llover en la noche y que le haga su calor en el día. Necesitan ese equilibrio. Ok. Por eso se buscan zonas que tienen que tener esa calidad de vida para que ellos puedan subsistir. Se tiene a la planta, se le va haciendo su cultivo, se le siembran la sombra prematura y después se le va a sembrar lo que nosotros llamamos los árboles madre, que son los que te van a proveer por todo el resto de tu vida de esa sombra que tú quieres, que son los apamates, los bucares, todas esas. Pero la sombra principal o inicial que se le pone, por lo general tiene que ser el plátano. Ah, bien, cerca para que le hagan sombra. Entonces primero tiene que ser esa siembra del plátano. Exacto. Ok. Y entonces posteriormente ir poniendo las semillas para que se vayan curtiendo de allí. ¿Por qué? Porque el plátano, porque el plátano le da mucha fuerza a esa semilla que está sembrando allí de nuevo y se logra hacer. Luego vienen los árboles madre, que se llama, esa es la palabra correcta, los árboles madre, que son los que te van a proteger de toda esa sombra. Pero no es tan solo eso, ¿no? Sino que esos árboles madre toman esas corrientes de aire frío. Por eso, cuando te hablo de un árbol madre es porque tiene 20, 30 metros de altura, mucho más de ahí. Y entonces ellas toman esas corrientes de aire que están allá arriba, esos aires fríos, y lo bajan y te refrescan a la plantación. Si tú entras a mi plantación, no vas a sentir ese calor por el clima que es natural clima, allí, pues. Que es natural allí. Sino que te vas a sentir muy fresco, porque tú dices, bueno, ¿por qué tanta frescura? Yo hay otras plantaciones que le digo, no, sácame. Me va a bajar la atención. Sí, porque llega un momento de choque que no tienen los árboles madre, o la tierra es muy caliente, y entonces tú dices, porque hay dos cosas allí. El cacao es caliente y es calor, ¿ok? Mucho. Y entonces, si esa parte de allí no tiene una zona de protección para eso, es bastante difícil que el cacao pueda darse así sin esa sombra. Es un aire acondicionado natural. Exacto. Qué maravilla. Sí, bueno, más de 200 años que tiene la hacienda Santa Ana. Sí, y eso viene de la primera referencia histórica que nosotros buscando el por qué yo soy el Charlie. Y entonces me metí, me convertí en un ratón de biblioteca. Y entonces empecé a buscar y conseguí por allá 1758 el primer Echarri que llegó. De hecho, era un clérigo que había llegado y compró una pequeña hacienda o una plantación de cacao en Bejarano. Esa parte todavía existe en Caruaru llamado Bejarano. ¿Ok? Y entonces allí, 1758, comienza, a lo mejor venían antes, pero no había registro histórico. ¿Ok? Entonces allí conseguimos ese registro histórico y por ahí nos hemos guiado hasta ahora. Entonces, ¿por qué Charri si en realidad nosotros somos Leiva Vizcaño? Y entonces es que los señores cuando llegaron
para tú saber y diferenciar a las personas de las otras personas que estaban allí, tenían que llevar el nombre o el apellido de la persona a la cual estaban trabajando. ¿Ok? Y entonces era como una forma de ser esclavo, porque le pertenecías a esta persona porque Correcto. trabajaba para él. Pero no éramos exactamente esclavos, ¿ok? Sino simplemente prestábamos un servicio para ese tipo de personas, para esa persona. Pues. Y bueno, por ahí en 1758 es la primera referencia que se tiene de eso para Carvajal. Y entonces, buscando el porqué Charri, los de Charri vienen de una provincia al norte de España. Dentro de nosotros se han dado los saltos atrás, que hemos nacido personas con los ojos azules, los ojos verdes, pero tenemos una mitad blanca y una mitad negra, porque la otra parte de esta mitad de aquí viene del África. ¿Ya? Y entonces tenemos esa combinación. Si me tocas de este lado, que es la parte del corazón, del lado izquierdo, de ahí para acá soy blanco, pero de aquí para acá soy negro, ¿ok? Y entonces, depende del lado que me toque, me vas a conseguir. Ojo con el chocolate en Navidad. Eso no falla. Eso no falla, eso es un maravilloso regalo. No esté pensando, ay, qué regalo. Chocolate. Ay, no, que me invitaron a una cena. Chocolate. ¿Verdad, señor Joffrey? Eso no puede faltar. Tenemos que tener esa costumbre de comer chocolate. Aparte porque no lo vemos como una golosina. Golosina es cuando tú te comes un chocolate con menos del 50% de chocolate, o con el 50%, mitad y mitad, ¿no? Todos los chocolates nutritivos tienen que llevar del 65-70%, lo puedes comer todo. Claro. ¿Por qué? Porque estás absorbiendo los nutrientes que tiene el chocolate como tal. Es uno de los alimentos más completos que existe. Los que son. Sí. Además, tiene muchos beneficios Antioxidantes, antioxidantes. todas esas cuestiones, te sirven para muchas cosas. Y entonces la gente, lo que pasa es que aquí no existe o no se ha establecido, digamos, la costumbre de hacer y tomar chocolate, de consumir chocolate como tal. El mercado es muy... O sea, tiene un grupo de personas que sí, pero hay otro grupo de personas que ni siquiera lo que comen es chuchería. Dame un chocolate de eso que tiene puro dulce, chocolate blanco, no existe. ¿Qué es lo que llamaríamos eso? La golosina. ¿Tú comes tu chocolate diario? Sí. Un poquitico. Un poquitico, pero casi todos los días. O sea, yo hago mi chocolate, lo que uno conoce, chocolate cerrero. O sea, no tiene otra cosa sino chocolate y leche. ¿Ok? Un poquito de leche y un poquito de maicena para que no espesarlo, pero hasta ahí. ¿Ok? Y te da esa vivencia. Tú te tomas una taza de chocolate en la mañana y no puedes comer más nada en todo el día. Y estás normal. Estás bien. ¿Por qué? Porque estás absorbiendo los nutrientes completos. Ese chocolate cerrero no lleva otra cosa. Es 100% chocolate. No tiene otra cosa. Bien. Y lo haces también cerca, tienes el chocolate, porque entiendo que llegas hasta aquí, ¿o no? Yo paso de ahí. Ah, muy bien. Pero ni soy el principio ni tampoco soy el final. Ok. Yo llego y puedo muy bien, lo siembro, ¿ok? Cultivo, hago el proceso de recolección, desbave y fermentación, ¿ok? Hago mi proceso, voy posteriormente al secado, se pone el cacao, se pone el sol, yo utilizo tablones de madera, bueno, el que puede. Se seca en cemento. Tiene que ser un cemento y un espacio grande. ¿Por qué? Porque allí va a dejar la humedad que trae. El cacao cuando se pone el sol no es porque se seque no, es para eliminarle la humedad que tiene, la humedad que trae ya consigo, intrínseca, pues. Entonces nosotros tendemos, pero entonces el espacio tiene que ser muy grande porque a medida que tú vas pasando de día o por hora, tú tienes que rodarlo porque si lo dejas en el mismo sitio, nunca vas a secar la humedad. Claro. Hay que, lo hay vas que estarlo rodando. meneando y lo vas rodando para no dejarlo en el mismo ¿Y sitio. esa rodada es diaria, es por horas? Por hora. Pueden Muy ser bien. 2 o 3 horas, el tiempo que tú consideres necesario, y entonces lo vas rodando. Vas rodando, porque si no lo dejas en el mismo sitio, ese sitio está mojado. Entonces,
No, No y es la el razón. sol se va moviendo. Claro, y el sol, también. aparte de eso, que el sol también se va moviendo. Pues. Ah, Entonces tienes que irlo rodando, que es la parte de la cosa. Cuando vas después, pasa ese proceso, que llega el proceso del secado. Nosotros hacemos todo el trabajo. Los chocolateros tienen que darnos gracias a nosotros. Es más, deberíamos disfrutar de ese 50% que nos debería tocar a nosotros. Porque nosotros hacemos todo el trabajo, sembramos, recolectamos, desbabamos, hacemos el proceso ¿Cómo es el proceso de fermentación? Bueno, el proceso de fermentación consiste que una vez que ya tú hiciste tu recolección, picaste, pues haz el desbabe. El desbabe es cuando tú los vas a pasar y los vas a colocar, bien sea en la caja de madera, en el canasto El que tú tengas. desbabe, para los que no... Es cortar. Ajá, lo cortan, Y sacas la semilla. sacas la semilla. Ok, y la vas poniendo, ese musgo, y lo vas poniendo allí. Ok. Entonces, una vez que ya tú tienes todo ese paso hecho, entonces viene el proceso que estás allí, el proceso de fermentación. A los 2 días tienes que darle un movimiento para que el que esté arriba se vaya hacia Pero abajo y el ¿cómo que lo esté abajo. fermentas? ¿Los metes como en una caja? Sí, existen cajas de madera Ok. y yo sigo anclado a mis costumbres ancestrales. Nosotros seguimos la fermentación en canasto. ¿Por qué? Porque en todo el proceso de fermentación tiene que existir un elemento que te va a ayudar a que esa fermentación se realice. Cuando tú lo metes en caja de madera, estás haciendo eso y lo estás tapando, perfecto, pero si tú no permites que haya una entrada de oxígeno completo hacia eso, el proceso de fermentación se tarda un poco más. En cambio que cuando tú tienes el orificio para que entre ese aire, purifique y vuelva a salir, el proceso de fermentación sea un poco más rápido. Entonces, es lo que nosotros llamaríamos en química un catalizador, ¿ok? Entonces, yo dependo mucho de eso. Yo sé que van a decir trastorno, me dicen, yo ofrezco las cosas que dicen, sí, pero es que yo no aprendí libro ajeno, yo tengo mi propio libro, ¿ok? Cuando tú aprendes en libro ajeno, cuentas historias que no son tuyas. Yo cuento mi propia historia, porque yo sé lo que estoy haciendo y sé dónde estoy parado. Cuando tú me dices, mira, pero este cacao yo lo vi en Mérida, a mí no me parece que sea eso. No, eso es en Mérida, pero estás encarguado. Que ese tiene una clasificación, ese es un M32, no, ese es carguado. Ese es carguado 1, ¿por qué? Porque es de mi pueblo. Yo no he ido a Maracaibo a buscar semillas, ni he ido a Cumare a buscar semillas, ni he ido a Mérida a buscar semillas. Si esto nació aquí es porque este es carguado. Sí, pero tiene la característica. Te estoy diciendo que es carguado. Sí, entonces son cosas así, ¿me entiendes? Entonces ese proceso tú tienes que seguirlo, alargarlo. Ajá. Nosotros contamos allí con una escuela, gracias a María Fernanda. Bienvenida, María Fernanda. María Villacop. Fernanda, sí. Sí, y alguien que también mucho. Nosotros tenemos una escuela que funciona en la casa que era de la mamá de Valentina Quintero. Ajá. ¿Ok? Y entonces ¿Dónde allí, es? En Carguao. Ok. Y allí procesamos y se hacen y se elaboran los chocolates. ¿Ok? Muy bueno, Bien, por cierto. ok. Y entonces yo llego, yo cubro toda la ruta, pero a veces me da flojera y digo, bueno, pero me quedo aquí con esta parte y el que tenga que hacer otro trabajo, que haga su chocolate. Claro, claro. Además que lo importante es conocer todo el proceso todo y el tener la proceso. experiencia. Exacto. Pero a ti te gusta estar en tu hacienda. Me gusta. Y Porque con me siento tus libre. ayudantes. Soy libre, soy como lo sabes, soy libre, me siento bien allí. Claro. El río, las aves, tú pasas el día cuando eres ave, son las 2, las 3 de la tarde, bueno, coges tu camino, te vas para tu casa, llegas a tu casa, te bañaste, comiste, prendiste el teléfono, a ver si hay alguien que te quería conectar contigo, viste en las noticias, leíste tal, un ratico a la orilla de la playa, te sentaste, Ay, qué divino. haces un relax y te regresas. No, ¿Entiendes? no, Sí. hay que ir a eso porque tiene más de 2.000 árboles allí, las aves, una belleza. Bueno, Sí, ahí tenemos de todo, ahí tenemos aves, tenemos monos, tenemos todo. estoy con Margarita Martínez, ella es curadora de la Fundación William Fels. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bióloga y docente Así es. también, y apasionada también Bueno, hay mucha pasión en este trabajo. por la biodiversidad Sí, nuestra. en general. Y por la gente también, porque formamos parte del ambiente. Claro, claro. Y cuéntanos de la fundación, qué están haciendo y cuál es la conexión que tienen con el cacao, específicamente con Cacao Pitié. Claro, hay
hay una diferencia entre lo que representa la fundación, porque es el ente jurídico, y ese ente jurídico vela, conserva y administra la colección ornitológica Phelps, que es justamente por la razón de existir como fundación. Justamente todo el trabajo ornitológico, todo lo que es el trabajo científico, viene a ser la parte medular de la fundación, más su biblioteca, que es versada justamente en temas ornitológicos y ecológicos y conservacionistas. Bien, en esta oportunidad nos has traído estas especies que están taxidermiadas o disecadas. Taxidermiadas. Claro, es un trabajo o disecadas. taxidérmico. Ok, que bueno, están aquí en nuestro país y que nos querías explicar también para que la gente... Claro, la historia de la colección ornitológica se remonta al año 1937, cuando nuestro fundador, William Phelps, padre e hijo, van con la mira de conquistar el Ollantaytambo. Esa fue la primera expedición que hizo posible la base fundamental de la colección, que son sus aves. Y son las aves más representativas de Venezuela. Justamente ahí está todo el compendio de lo que es la riqueza aviar de nuestro país. Nosotros necesariamente tenemos que utilizar métodos científicos, tenemos unas licencias de caza científicas justamente para poder extraer de esos sitios estas aves. Y lo que hacemos es o montar unas redes que ellos no lo pueden distinguir, caen naturalmente ahí porque es el paso de ellos normal, cotidiano dentro de ese ambiente, ese ecosistema, y cuando son de ya mayor porte, vuelan muy elevado, están en sitios un poco intrincados, pues utilizamos lo que es la caza propiamente, ¿okay? Utilizando armas de fuego, porque no hay de otra forma. Entonces después pasan a la colección y hay como un poslaboratorio en el que todas esas aves van a ser disecadas para mantenerlas en esta forma cilíndrica que se llama piel de estudio. Entonces los investigadores, todos los biólogos, ornitólogos, todas las ramas diferentes de investigación que puedan generarse van haciendo uso de estas pieles con medidas, con diferenciación de los patrones, de los colores, de lo que comen, de cómo se relacionan con los cultivos. Sí, claro. Sí, porque hay quienes piensan que las aves, todas son muy llamativas y muy bonitas porque cantan, porque son visibles, son más conspicuas que otros animales. Hay unos que tienen mala fama, por ejemplo hay hasta una rima que dice que el carpintero, el mayordomo son enemigos del cacao. Resulta que no, que el carpintero es frugívoro, él come fruta, se alimenta de ella, pero hay unos entes más pequeñitos, microscópicos, que no se ven, y son los hongos, las levaduras, todos esos microbios que son los que hacen que se fermenten, no es culpa de él. Y le echan la responsabilidad a él. Bueno, por eso es importante, bueno, el estudio científico, ¿no? Porque vas conociendo las relaciones que hay entre ellos, las dinámicas que se dan, porque bueno, es como vivir en una residencia. Tú tienes tu apartamento, yo tengo mi apartamento, y bueno, yo vivo aquí en este piso bajo, tú vives en el penthouse, y así ellos se acomodan dentro de ese ecosistema de una manera que se interrelacionan, pero no transgreden sus límites, ¿no? Y bueno, es la cadena alimenticia y todo eso que ya sabemos, unos se comen a otros, otros depredan a las aves, y así sucesivamente. ¿Y cómo se comportan con el cacao, en estas plantaciones de cacao que precisamente fíjate tú, nosotros tenemos como una población residente que está todo el año, pero hay otros grupos de aves que pueden migrar dentro de Venezuela sin salir de nuestros límites a lo largo y ancho de nuestro territorio, dependiendo de la floración y la fructificación de las plantas, por ejemplo, o de la elevación de las poblaciones de insectos. Entonces, pues, en el periodo de lluvia hay como ciertas características que dan un contexto importante para que esas aves estén ahí. De repente pasa la lluvia y hay un periodo de reproducción y bueno, crecen los pichones y vuelve a repetirse ese ciclo. Pero hay otro que es muchísimo más emblemático en nuestro país porque esta es la puerta de entrada de América del Sur. Y cuando viene el periodo de invierno, ellos hacen una migración otoñal hacia sitios más cálidos en el trópico. Y por eso hay un cambio en la dinámica de esa comunidad de aves dentro del cultivo, dentro del bosque, que en general
están buscando refugio porque vienen exhaustos de viajar kilómetros y kilómetros. Imagínate tú lanzarse por un corredor en el Atlántico desde Canadá, por ejemplo, Correcto. desde las costas del este de Estados Unidos, y llegar quizás hasta el norte de Argentina, porque no se quedan aquí algunos, siguen bajando. Entonces esperan que ese ciclo de 8 o 9 meses se cumpla para regresar a reproducirse cuando ya empieza la primavera. Por eso el bosque húmedo, el bosque nublado, de todos los sitios de Venezuela donde se encuentra el cacao, en comunión con esos árboles leñosos gigantescos y ese sotobosque que es la hojarasca que está por ahí, que es indicativo de la salud justamente del ecosistema, hace posible que esas aves lleguen hasta nuestro país. Porque son tan venezolanas como las que viven todo el año. Porque imagínate tú nada más irte a reproducir y pasarte todo ese invierno aquí, calientico, con comida, con refugio. Es importante para Venezuela seguir siendo tan natural en términos de conservación de la biodiversidad propia y de la ajena que nos visita. Eso para nosotros es clave. De ahí se derivan otros eventos que posiblemente hacen conciencia en la población. Porque bueno, entre científicos nos entendemos, pero es una comunidad más restringida, son términos que son técnicos, Claro. pero tenemos el deber de hacer y de comunicar este conocimiento a la población. Porque bueno, ya oíste a Joffre, nació, creció dentro de un bosque que es encaruado. Además que quiere decir que cuando vemos un ave en cualquier ecosistema significa salud. Salud. Del- Es un indicador, del es sistema. un bioindicador de la calidad de ese ecosistema. ¿Por qué? Porque ahí hay alimentos, hay frutas, hay insectos, pueden ser omnívoros, pueden comer dependiendo de la época del año, cambian de dieta. Entonces es importante, bueno. los que viven fuera del país, pues tienen una dieta diferente a la que llegan aquí, porque es una hiperfagia. Comen mucho porque están reproduciéndose y se alistan para salir en vuelo hacia estas tierras. ¿Y cuáles son los residentes, los ciudadanos, Los pues, que los que son de están aquí, aquí? pues fíjate, nosotros hicimos una lista de cada uno de los sitios donde en Aragua se produce cacao. Ajá. Y entonces hicimos como un vínculo entre un ave que fuese emblemática de ese sitio para poderlo llevar a la portada de lo que después Cacao Peter les hará más detalle, ¿no? Por ejemplo, está la tángara rey. Entonces, una tangarita que lo que come son fruticas pequeñas, que ramonea por las ramitas, vive todo el año aquí. ¿Ok? Okay. Estos, que son los trepadores del árbol, ellos van como dándole un giro al árbol, buscando insectos dentro de las ranuras, y están todo el año. Esta es importantísima, esta es la granicera hermosa. ¿Por qué? Porque es un ave que solo vive en el Parque Nacional Henri Pittier. Entonces es sumamente importante para nosotros que además de que es el primer parque de Venezuela, tenga casi 500 especies diferentes de aves del total que son 1.400. Entonces imagínate la riqueza que conserva el parque. Las cuencas hidrográficas, las nacientes, nacen ahí en ese parque. Y ella es emblemática porque solo reside en ese parque. Entonces, además de ser residente, tiene una distribución geográfica muy reducida. Por eso los incendios, la deforestación, es casi siempre las razones por las cuales van mermando todos esos lotes boscosos, y la frontera agrícola va como también mermando esa riqueza aviar. Por eso hay que tener control y conciencia de que eso es importante que esté presente para que haya un equilibrio. Me encanta que estés aquí. Ay, gracias. Y se lo dices a la gente, claro, porque a veces la gente, no, que cuidado, que... Sí. Y no lo entiende. No es una entienden campaña por qué. porque nosotros somos comeflores, como dirían por ahí. Es porque hay una razón. El hombre está dentro de ese ambiente. ¿Okay? Por ejemplo, fíjate tú, el chacaraco, quizás tú no lo conocías hasta hoy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es de la familia de los citácidos y es como un ave que vuela muy alto por encima de las copas de los árboles. Es muy difícil observarlo, aunque vengan en bandada, tú lo que oyes es el tac, 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 Ajá. ¿no? El sonido de su vocalización, pero no los ves casi nunca, hasta que, bueno,
empiezas como a educar tu ojo y todos tus sentidos para poderlo aprender a disfrutar. Estos, por ejemplo, también son otros residentes. Este es el pájaro león, con una iridiscencia y una forma tan elegante, que sobresale de esa vegetación tupida, y qué bueno que es muy tranquilo, muy sosegado, pero tienes que tener justamente desarrolladas esas habilidades para poder detectar dónde está. Ajá. Eso es lo que tiene la gente que disfrutar cuando va para la playa. O sea, pasas por un bosque que está lleno de vida. Claro, tu objetivo es irte a bañar a la playa, pero bueno, pasas por el bosque nublado porque estás justo en la Sierra Maestra de la Cordillera de la Costa. Claro, no, pero después de escucharte ya O sea, ya está tenemos pendiente, otro ojo. claro. Ves mariposas, o sea, hay una cantidad, ves las tropas de los monos que pasan justo por encima de la carretera. Entonces, todas esas cosas hacen que te vincule y aprendas un poco a sensibilizarte de la importancia de que otros seres vivos conviven con nosotros, pero que son importantes que estén presentes ahí. Muchísimas gracias, Margarita, por venir. Gracias De a verdad ustedes. que me ha encantado, he aprendido mucho. Y bueno, ya el próximo sábado es el Día Mundial de las Aves Migratorias. Pensamos celebrarlo, hemos hecho otros eventos anteriores con niños, pero esta vez lo vamos a hacer con cacaocultores. Estoy con Roberto Bonillo, él es cofundador de Cacao Pitier, es chocolatero y nos va a hablar también de Urban Cacao, Cacao Pitier y proyectos de las aves. Bienvenido. Gracias, muy amable. Gracias por la invitación a la audición y compartir con tu audiencia. Cacao Pitier es una marca de chocolate artesanales. Nosotros la definimos como el proceso de hacer chocolate como bajo un enfoque holístico. Un enfoque holístico que aborda el propósito de hacer chocolate de una manera integral, como un todo, desde la tierra a la barra. ¿Ok? Es decir, la esencia de este proyecto es proteger la biodiversidad de los ecosistemas donde se cultiva el cacao. Esa es la esencia. Cacao Pitier tiene como entre su misión hacer los mejores chocolates artesanales con cacao cultivado bajo enfoques sostenibles desde el punto de vista social y ambiental. ¿Okay? Cuando hablamos de sustentabilidad, hablamos de tratar de proteger todos estos recursos que nosotros tenemos para nuestra generación y para las generaciones futuras. ¿Okay? Y cuando hablamos también de sustentabilidad del cacao, nos referimos a que el cacao cultivado se ha compensado de manera que los productores, que ya estuvo por aquí un productor, compense el esfuerzo que estos productores integrales hacen y los estimule a seguir trabajando y conservando y protegiendo este noble fruto que es el cacao. ¿Y por qué se les ocurrió esta idea a ti y a Valentina de hacer esta marca de esta manera? ¿Cuándo inició ese pensamiento? Sí, nosotros desde que salimos al mercado en 2018, nuestro primer chocolate que sacamos fue un chocolate de origen. De origen quiere decir que el chocolate, cuando tú lo consumes, sabes quién es el productor, en qué localidad se cultivó y el productor que estuvo atento a todo ese proceso de cultivo. Entonces, fue de origen cata de la costa aragüeña. ¿Okay? Entonces, ese empaque que diseñamos, esa oportunidad, tenía una ave migratoria, una reinita cabecidorada que le dicen, y es una ave migratoria. El tema de migración ha sido muy, muy importante en las últimas décadas para nuestro país. Y ese empaque fue emblemático para nosotros porque representaba en un momento donde
parte de nuestra población migraba y que utilizara una ave migratoria, nosotros como chocolateros para nuestro producto, fue verdaderamente emblemático, ¿no? Porque las aves migratorias son, como dice el nombre, migratorias. Ellas anidan en un lugar, pero también van a otros lugares, vuelven. Y bueno, ese proceso estuvo allí. Y porque nosotros somos amantes del tema de las especies y de la biodiversidad. Okay. En este caso, las aves. Y igual que mi socia Valentina, que espero que más adelante va a estar con nosotros. En Cacao Pitier tenemos, por ejemplo, tres principios que nos guían. El principio de compartir valores. Compartir valores significa que la comunidad donde se produce el cacao, ¿okay? Que no solamente son los ecosistemas de la fauna, la flora, sino también las comunidades, pues, que es la esencia, el hombre que está allí cultivando el cacao, esté consciente que su labor es importante desde el punto de vista social. ¿Okay? Entonces para nosotros el apoyo y concienciar en las comunidades donde se cultiva el cacao la importancia de proteger estas especies que habitan en estos ecosistemas es una de las cosas más importantes en el tema de compartir esos valores. Y el tema de educación ambiental, el tema de solidaridad en los espacios rurales donde fundamentalmente se cultiva el cacao. El otro elemento y principio importante que guía nuestras acciones es la innovación. Aquí nosotros en Cacao Pitier tratamos de ser catalíticos, hacer más con menos, ¿no? Teniendo menos recursos, pero tratando de hacer mucho más. Y eso es parte de los principios de ser sustentable. ¿Okay? Y el otro valor que nos guía es la pasión. La pasión en el chocolate es una cosa fundamental. Una vez que tú te vinculas con el chocolate, es muy difícil desarraigarte de esa relación, porque es un proceso muy hermoso, un proceso que conlleva una actividad muy bonita desde el punto de vista desde que se siembra un árbol, desde que se cosecha, desde que tú lo tienes en los laboratorios, lo seleccionas, tienes un proceso de formulación, de llevar un producto con excelentísima calidad al consumidor que va a degustar ese chocolate. Entonces, ahí ponemos, la pasión es poner todo lo mejor de nosotros en elaborar un producto de excelente calidad como es el Cacao Pitier. Ay, buenísimo, gracias Roberto. Y fíjate que también tienes el proyecto Urban Cacao. Excelente. Tenemos el proyecto que te acabo de relacionar, es un cacao y aves del Parque Henri Pitier, que es una colección de cacao de toda la costa aragüeña. Y el Urban Cacao es un proyecto que nace para resaltar la importancia y la variabilidad genética del cacao en los espacios urbanos y periurbanos. En este caso en Caracas y en la Gran Caracas. Pues. Entonces, Urban Cacao contempla las alianzas con organizaciones y familias también que estén interesadas en cultivar cacao en zonas urbanas. ¡Ay! ¿Okay? ¿Qué tal? Eso nos ha llevado estas actividades a que incorporemos aspectos educativos desde el punto de vista ambiental en las zonas urbanas, los espacios importantísimos en nuestra ciudad para que las aves y otras especies
mantengan sus hábitats en condiciones Nos óptimas. visiten Exacto, aquí en Caracas, exacto. pasen por aquí. ¿Y Nosotros- tienen algunas familias ya incorporadas en Sí, este proyecto? nosotros hemos hecho actividades, hemos sembrado árboles en alianza con la Universidad Católica Andrés Bello, Ok. en el campus. Ah, bien. Sí, Ok. hemos hecho siembras de cacao con la Universidad Central en el Instituto de Tecnología de Alimentos, en el ICTA, en Bellomonte. Hemos hecho siembras con algunas de nuestros aliados en la ciudad, en el Ajá. casco de Petare, en Ah, el urbano de Petare. perfecto. Ahí hemos sembrado también. Y así hemos ido en Altamira, hemos sembrado ahí no sé si puedo nombrar la marca, sí, con la Pralín, ahí en ok, su jardín, claro. tiene un jardín, ahí hemos Ay, sembrado con ellos, en alianzas con imagínate. ellos. Y también invitamos a personas organizaciones que quieran sumarse a este proyecto. Sería muy interesante porque nosotros conjuntamente con la Universidad Central de Venezuela en la Facultad de Agronomía certificamos con ellos la procedencia de la genética del cacao que se siembra, se le da una certificación y Cacao Pitier los apoya y le hace seguimiento a estos árboles. Claro. Entonces, dentro de esas actividades está también promocionar el consumo de chocolate venezolano y estamos próximos al lanzamiento de nuestro primer chocolate de la colección Urban Cacao, que es un cacao ¿Lo puedes agarrar? Sí, Ay, va a qué ser el próximo. lindo. Y la idea es resaltar el tema de la guacamaya, Ajá. que en Caracas es toda una innovación. Y próximamente tendremos un evento donde daremos más detalles de esto. Pero lo importante de este aspecto es que las aves en las ciudades cumplen un papel muy importante y en nuestro caso estamos siempre conscientes y es parte de este proyecto crear las condiciones de habitabilidad. Combino esto con el tema de... Sí, de que además está muy sí. bello el trabajo que están Sí. haciendo. Ese es una de origen cacao, el chocolate se hizo con cacao cultivado en Caruao, con el productor que estuvo más temprano acá, él es el que hace... Con Joffre, sí. correcto. Y bueno, en resumen, el Cacao Pitier está concentrado en el tema, en la costa aragüeña y en este caso con el Urban Cacao. También tenemos una colección en el marco de las aves, del Día Mundial de las Aves Migratorias. Sacamos una colección con orígenes aragüeños para celebrar el Día Mundial de las Aves Migratorias, que se celebra el 11 de octubre. La semana que Sí, viene. la semana que viene vamos a estar haciendo algunas actividades y invitamos a las personas amantes de las aves a que se sumen a todas estas actividades y a la importancia. El Día Mundial de las Aves Migratorias es organizado por una organización a nivel de América Latina y el Caribe, Environmental for America, y en este caso el tema transversal que se está usando en el caso del Día Mundial de las Aves Migratorias en el año 2025 es los espacios urbanos. O sea, la importancia de las ciudades, los espacios compartidos en las ciudades y como elemento fundamental a proteger, porque hay espacios urbanos muy importantes donde las aves migratorias llegan, el Parque del Este, el Jardín Botánico, en este caso en las ciudades, el mismo Ávila. A veces
tú ves aves que ves una vez al año y no sabes, oye, mira, llegó esta ave aquí que no la veía hace un tiempo, pero no tienes la conciencia de que esa ave viene de ciudades muy lejos, muy... Ah, ya te están Sí. llamando ya. Entonces, disculpa. Bueno, no te Entonces, bueno, invitamos a la comunidad que se sume a esas actividades. Bueno, ya nos envían la información para colocarnos en nuestras redes sociales. El sábado que viene lo vamos a mencionar, por supuesto, porque es el propio día. Nos Claro. cae el propio día. Claro. Roberto Monillo, él es cofundador de Cacao Pitier y es chocolatero. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Vamos a hablar con Valentina Hernández. Ella es cofundadora de Cacao Pitier. Bienvenida, Valentina. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. En esta oportunidad pues nos queda hacer la cata de chocolate, una degustación rapidito, pero quiero que se queden con 3 cosas bien importantes de lo que es para lo que suma todo lo que hemos visto durante todo el programa, que es la colección Cacao y Aves del Henri Pittier, en donde decimos que conjugamos arte y ciencia en una experiencia sensorial. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, ya ustedes estuvieron entendiendo un poco lo que queremos resaltar acá con la colección, que por ejemplo es el cacao, ¿ok? Muy importante la diversidad de esos cacaos que puedes encontrar en una misma zona, siendo que toda esta colección pertenece a la costa aragüeña, a cacaos producidos en la costa aragüeña. Entonces luego resaltamos, por supuesto, la biodiversidad que existe dentro del Parque Nacional Henri Pittier con las aves, que son obras del artista José Augusto Paradisi Rangel, del cual, bueno, pues tenemos acá, por ejemplo, el tucucito rubí, que gracias a José Augusto por prestarnos sus piezas para poder exhibirlas el día de hoy. Y, por supuesto, también resaltamos el trabajo del productor, que es muy importante. Como, bueno, bien conociste a Geoffrey Charry, que ahora pertenece a nuestra nueva colección Urban Cacao, pero tenemos unos productores maravillosos, unas familias maravillosas en la costa aragüeña, como lo son nuestra querida gente de Cumboto, la familia Palencia, la familia Martínez en Cuyagua, la gente de Cata. La verdad es que son personas maravillosas. Entonces, pues, un poco con la degustación, que no sé, te invito a probar algunos, ¿te animas? Obvio, claro, sí. Ok. Yo la conocí a ella en un evento y fíjense, ella es la cofundadora. Y ella estaba ahí hablando con la gente y ella me decía, es que si yo contrato a alguien, va a estar aquí así y ya. En cambio, yo necesito explicarle a la gente y me encantó. Sí, yo quiero que entienda la gente esa conexión de por qué el arte, por qué la ciencia, por qué las aves. Es todo ese ecosistema que encontramos dentro de estos cacautales que hacen vida y que son parte de este chocolate que estamos degustando el día de hoy. Entonces, un poco lo que podemos jugar con esta colección es probar porcentajes altos de cacao que van desde un 92% origen Cuyagua, pasando por 80, 85, 70, hasta tener chocolates intervenidos, y finalmente cerramos con un chocolate que en base es un chocolate blanco, pero que además está intervenido con un fruto bien interesante que se llama el pitihue, que es un fruto que proviene de los melocactus, que además estos melocactus son, uno de sus polinizadores es el tucucito rubí que tenemos en la pieza, y por eso es que es el que engalana este empaque. Además, el color rosado que nos da el chocolate es una belleza. Sí. ¿Te gustaría probar alguno de ellos? Sí, claro. Bueno, vamos a comenzar con chocolate al 72% origen Choroní. Recordemos que, bueno, por ejemplo, decir que vamos a probar un 92% Cuyagua en nuestro caso, es decir, que vamos a probar un chocolate con notas posiblemente fuertes a tabaco, café, madera, pero importante que la genética de ese cacao es lo que nos permite a nosotros definir en qué porcentaje lo vamos a hacer. Eso es lo primero que evaluamos. Más o menos con un corte o una prueba de corte cuando llega el cacao al laboratorio, definimos más o menos cuál es la genética, qué predomina en esa zona. El terroir que existe dentro de esa hacienda también es muy importante. Y luego todos los procesos de post cosecha, el trabajo del chocolatero o de nosotros como chocolateros, dan este resultado final. Pero cada proceso es muy, muy importante. ¿Qué te pareció este chocolate? Me encanta. Te encanta. Me fascina. Y además, ¿sientes ¿cómo algunas sonó? notas?
Además, ¿cómo sonó? Sí, importante ese sonido, el brillo del chocolate. Son cosas características bien importantes que tenemos que tener en una cata de chocolate. El aroma, llevarlo a la nariz, tratar de buscar qué aromas te desprende ese chocolate propio del cacao. Porque acá hablamos de que los primeros porcentajes que tenemos, los más altos, hasta llegar al 70% origen cata, son porcentajes que no están intervenidos. Todas las notas que encuentres allí, bien sea en nariz, en boca, son notas que dan el cacao per se. Y luego tenemos unos chocolates intervenidos con naranja, un chocolate con zarrapia, que para los que no conocen la zarrapia es un fruto amazónico. Luego un chocolate con leche, porque ¿por qué no? Hay que entregar un poco de variedad para que el público pues se anime a probar chocolates artesanales. Y este rosado. Talento venezolano. Ese rosado es el que te decía, que es un chocolate intervenido con pitihue. Ajá. Ese pitihue es un frutito que parece un ají rojito por fuera. Cuando lo abres es fucsia por dentro, y una vez que lo procesamos a través de un proceso de liofilización, obtenemos el polvo que nos permite darle el color a ese chocolate. Qué interesante, Es muy no lo he llamativo. visto. Ok, vamos a oler. No huele tan fuerte Como el este. anterior, Ok. claro. Y ahora vamos aquí. Más suave. Dulcito. Ok, ¿te gustan los porcentajes bajos de cacao o eres más de porcentajes altos? No, sí, los tolero Bastante sí, bien. Sí. Interesante. Bueno, un poco es eso. Notas que podemos encontrar dentro de esta colección. Notas afrutadas, pueden ser frutos cítricos, pueden ser frutos rojos, pueden ser notas a nueces. También podemos encontrar notas a nueces, a frutos secos, lo que les decía al principio. De repente un café, tabaco. Bien interesante, quiero que pruebes este para cerrar de repente Dulce. por acá. Esto dulce. No tiene nada Primicia, ese chocolate de origen caruao con la guacamaya, es un chocolate que estamos ya lanzando. va, que lo quiero mostrar. Por favor, es un 70%. Aquí. El productor Joffre Charry, que nos acompañó el día de hoy, prueba esto es una maravilla, tiene notas a guayaba, por ejemplo. Ah, mira. Es súper, súper rico este chocolate. Tiene su olor intermedio. me gusta. Ok. Ay, sí, ¿Qué te parece? la guayaba. Bueno, y esta guacamaya es una de las últimas pinturas del artista José Augusto Paradisi Rangel, que para contarles un poquito más, José Augusto Paradisi además es Me gusta. un artista aragüeño. Su papá fue guardabosque del Parque Nacional Henri Pittier y muchas de sus piezas están inspiradas en el Parque Nacional. Él, además de esta colección que hizo por allá en el 2007 llamada Gringo Enamorado en memoria de William H. Phelps, que tiene más de 40 piezas, esa colección, pues también tiene ahorita una colección de vírgenes maravillosa con fondos boscosos. O sea, de verdad que él tiene un trabajo maravilloso que nosotros honramos mucho poder tenerlo con nosotros y que sea parte de esta colección. Y gracias por venir a compartirlo. Sí, eso ya pertenece a la campaña del Día Mundial de las Aves Migratorias, que todos los años tienen un tema específico en pro de preservar los ecosistemas a través de estos temas, o bueno, a las aves específicamente. Y bueno, pues nosotros apoyamos a uno de sus coordinadores de América Latina, Miguel Mata. Además, el coordinador es venezolano, tenemos el privilegio de poder contar con él. Y esta colección pues se lleva a algunos festivales a nivel internacional para promover esta campaña. Entonces estamos muy orgullosos también de poder ser parte de ese trabajo. Muchísimas gracias, A Valentina. ti por esta invitación y a todos ustedes que nos están viendo el día de hoy, por supuesto que sí.